En este trabajo abordaremos ampliamente lo que fueron y son los teatros, inglés, español y francés, dando a conocer el contexto histórico, sus características, sus mayores exponentes y obras más representativas. El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer la historia del teatro, a través de los diferentes periodos de la historia, desde sus orígenes hasta la actualidad. A su vez, reconoceremos las características particulares de estos teatros, diferenciándolo de los demás. Además, conoceremos a los varios autores destacados de la época, junto con sus más reconocidas obras. Todos estos conocimientos nos ayudarán a comprender mejor el concepto de escenario y cómo ha llegado a ser lo que conocemos actualmente. Como bailarines, el estudio del teatro nos ayudará a ser mejores intérpretes para futuras creaciones coreográficas. Teatro inglés o isabelino. El florecimiento del teatro en Inglaterra durante el reinado de Isabel I se debió fundamentalmente al gran potencial económico del país, a la protección que la corte y la nobleza proporcionó a las compañías teatrales, lo que ayudó a su profesionalización y a la construcción de los locales destinados específicamente al teatro. Como consecuencia de estos hechos surge el llamado teatro isabelino. Es un ciclo que se extiende desde 1580 a 1642, cuando los puritanos del Parlamento inglés dispusieron el cierre de los teatros. Las principales características de este periodo son las siguientes. Los teatros eran construcciones hexagonales, en cuyo patio central, rodeado de galerías, se hallaba el escenario. El público era heterogéneo, pero se ordenaba en función de la clase social. Los géneros preferidos son la comedia, la tragedia, la tragicomedia y las de tema histórico. Iluminación natural y universal. El teatro isabelino hizo uso de la iluminación natural y universal. Los espectáculos se realizaban por la tarde en teatros o terrenos al aire libre. Los espectáculos que se realizaban en el interior se hacían a la luz de las velas, donde el público y los actores compartían la misma iluminación. Efectos de sonido en vivo y la música. Los actores creaban todos los efectos de sonido cuando, por ejemplo, necesitaban ruido de lluvia o de cañones. Muchos actores también eran músicos y era común tener cantantes e instrumentalistas actuando antes, durante y después de un espectáculo. Participación de la audiencia. Los miembros del público a veces abucheaban o arrojaban cosas o hablaban directamente con los actores. Podían levantarse durante el espectáculo, hablar y comer. En respuesta, los actores hablaban e interactuaban con la audiencia. Los autores más significativos son William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés del Renacimiento y a comienzos del Barroco, y es considerado el autor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal por el maravilloso legado que nos ha dejado con obras teatrales como Romeo y Julieta, Hamlet o Macbeth. El teatro francés nace alrededor del siglo XVII, posterior a la Revolución Francesa, esto quiere decir alrededor de los años 1800. Este teatro francés se caracteriza por resaltar el respeto a las reglas relacionadas con el tiempo, la acción y el decoro, en donde nada puede ser de mal gusto y tiene que ser semejante a lo real. Durante los últimos años de estos siglos XVI y XVII, el teatro francés sigue una línea muy semejante a la de España e Inglaterra. Esto quiere decir que transgreden las reglas, mezclan los géneros y los estilos. Existen en París también teatros fijos al final del siglo XVI. Estos teatros, a diferencia de los españoles o ingleses, son salas cubiertas y permanentes semejantes a los de hoy. Palcos, escenas iluminadas, escenografía que se va enriqueciendo con la tramoya italiana, ya que en aquel tiempo en París no existían edificios expresamente dedicados al teatro. Y es por esto que en un principio se utilizaron canchas de tenis cubiertas que fueron convertidas en teatros. El teatro francés puede distinguirse en dos géneros importantes, el cual es la comedia francesa y la tragedia.
Molière es considerado el dramaturgo francés más importante de la época. Él nació en 1622 y fallece en 1673. Sus farsas y sus comedias reciben una mayoría de influencia directa desde la literal comedia, ya que se centra en criticar los defectos de las épocas y también las limitaciones y errores del género humano. También muchas de sus obras están imbuidas por cierta amargura. Él también fue un actor cómico de excepción en su tiempo, ya que trabajó con el objetivo de alterar el estilo histriónico y ampuloso que entonces dominaba la escena francesa. Hizo que los miembros de su compañía para quienes escribían papeles adoptaran un estilo más coloquial y se movieran de un modo más natural. Molière sentía horror por la fijación impresa de sus textos, pues en ellos se perdía el cometido del poeta, del director o del actor. Sus representaciones estaban llenas de los elementos cómicos, como los tics, disfraces, bofetadas, bastonazos, percusiones, entradas inoportunas, etc. Luego de su muerte, su compañía fue fusionada por la de Luis XIV con otras de París. Esta fusión surge en 1680, la comedia francesa aún existente y es la compañía de teatro más estable y antigua del mundo. El teatro español, como el europeo, surge vinculado al culto religioso. La misa, celebración litúrgica central en la religión cristiana, en sí misma un drama, una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Serán los clérigos los que, en su afán didáctico por explicar los misterios de la fe, a los fieles mayoritariamente incultos y analfabetos, crean los primeros diálogos teatrales, los tropos, con los que escenificaban algunos episodios relevantes de la Biblia. Estas representaciones, que tenían un lugar dentro de la iglesia en el coro o parte central de la nave, se fueron haciendo más largas y espectaculares, dando un lugar a un tipo de teatro religioso, que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco se fueron añadiendo elementos prófanos y cómicos a este tipo de representaciones, que por razones de decoro terminaron por abandonar la iglesia y comenzaron a realizarse en lugares públicos, en los pórticos y atrios de las iglesias, plazas, calles y cementerios. Lope de Vega fue el definitivo renovador del teatro nacional, consolidó el género de la comedia, que se liberó de las reglas aristotélicas. No le interesaba la unidad de lugar, aceptaba a de acción y se oponía a la unidad de tiempo, tal como se desarrolló en su Arte Nuevo de Comedias, publicado en 1609. Dadas sus penurias económicas, el teatro fue la gran vocación de Cervantes, quien declaró haber escrito 20 o 30 comedias, de las cuales se conservaban los títulos de 17 y los textos de 11, sin contar 8 entremeses y algunos otros atributos. Escribe que cuando era mozo se le iba a los ojos tras el carro de los comediantes y que asistió a las asusteras representaciones de Lope de Rueda. Sin embargo, su éxito que lo tuvo, pues su obra se representa sin ofrendas de pepinos, como dice en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses nunca representados. Fue efímero ante el exitazo de la nueva fórmula dramática de Lope de Vega. El teatro de Cervantes poseía un fin moral, incluía personajes alegóricos y procuraba someterse a las 3 unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar, mientras que el de Lope rompía con esas unidades y era moralmente más desvergonzado y desenvuelto, así como mejor y más variedadmente versificado.